Esto es Desde la Periferia, un espacio donde analizaremos la situación internacional desde los márgenes, desde los países que no necesariamente participamos en la creación de las reglas, pero a los que sí nos toca vivir dentro de ellas. Soy Nerilisa Ibar, con maestrías en Relaciones Internacionales y en Diplomacia y Servicio Consular. Bienvenidos. ...13 de diciembre de 2003. Hace 9 meses, él era todo. Ahora no es nadie. Los escucha. Son los helicópteros que vienen por él, así que se esconde. Baja a un pozo de 2 metros de alto y espacio apenas suficiente para caber. De repente, el juego se ha acabado. Alguien levanta la alfombra que lo cubre y lo obliga a salir. Lo hace con las manos en alto y se identifica. Es Saddam Hussein, antes el león de Babilonia. Hoy, un anciano desorientado, desgarbado y con una barba descuidada que le da hasta el pecho. A 1000 kilómetros de distancia, en Teherán, capital de Irán, no celebran, se preocupan, saben que lo que le pasó a Saddam les puede pasar a ellos. Marzo de 2026. El líder supremo, Ali Khamenei, está muerto. El jefe de inteligencia está muerto. El secretario del Consejo Nacional Supremo de Seguridad está muerto. Otros líderes importantes también lo están. Pero entonces, ¿por qué el régimen no ha colapsado? A responder esa pregunta, así como a estudiar sus consecuencias, vamos a dedicar este y los próximos episodios de este podcast. ¿Alguna vez han pensado en el sistema estatal en virtud del cual se ejerce el poder en nuestros países? Parece una pirámide, ¿verdad? En la cúspide, el presidente de la República que manda. En los niveles inferiores, los funcionarios que obedecen. Es bastante frágil. Tan frágil como un jarrón de cristal. Basta un golpe para que, si se rompe la punta de la pirámide, lo demás caiga como un castillo de naipes. Y si eso es así en democracias occidentales, donde las personas son escogidas por la voluntad de la mayoría, con mayor razón debería pasar lo mismo en Irán. Porque en Irán el líder supremo es mucho más que un gobernante, es también un líder religioso, es mucho más que un presidente. Y sin embargo, no ha ocurrido todavía. ¿Por qué? Vamos a viajar a 1979. En ese año surge la República Islámica de Irán. Lo hizo bajo un criterio ideológico muy identificado. El islamismo chiita, la lucha contra el opresor, contra las injusticias. ¿Y quién era para esos revolucionarios el opresor? ¿Y quién era el representante de esa injusticia? Estados Unidos e Israel. Por eso, desde el principio plantean el asedio occidental. Por eso, plantean la muerte a América y la muerte a Israel. Hoy, con la eliminación de gran parte de su liderazgo, se produce lo que podríamos decir una profecía autocumplida. Finalmente, ese asedio del que tanto hablaron se ha materializado en el asesinato de sus líderes más importantes y en la intención de cambiar el régimen, no desde voluntad popular, sino
desde imposición externa. Y eso, evidentemente, hace que muchos reaccionen. Porque, vamos a ser honestos, ese régimen es tremendamente impopular dentro de su país. Está siendo objeto de múltiples protestas. Hay unas clases sociales, sobre todo las medias, muy descontentas con lo que allí está ocurriendo. Pero el descontento social no es suficiente para una revolución. Tienen que darse una serie de circunstancias históricas, de simbolismos, de desorganización de quienes ejercen el poder, de ruptura de la élite coercitiva, para que esos cambios se puedan producir. Pero si a eso le sumamos que este es un régimen que se ha estado preparando desde 1979 para esta eventualidad, entonces podemos comprender o al menos comenzar a entender por qué no se ha producido el tan ansiado cambio de régimen, por qué no ha funcionado la decapitación de esos liderazgos más importantes. Es que Irán, estando plenamente consciente de su incapacidad para enfrentarse en términos igualitarios a Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos tiene superioridad militar, tecnológica, política, económica, que creo ninguno de nosotros discute, sabe que la única manera de sobrevivir es resistir. Y para eso crearon la doctrina mosaico. Una pirámide, como ya lo vimos, es fácil de destruir. Pero un mosaico no pierde su integridad estructural aunque eliminemos una de sus piezas o varias de sus piezas. ¿Qué pensaron los iraníes cuando vieron a Saddam ser ahorcado poco después de su apresamiento? Que para evitar que su régimen cayera y que quizás enfrentaran la misma suerte de Irak, que ha sido evidentemente vivir un caos, y que de los remanentes de todas esas luchas internas entre sí y también contra el enemigo externo que era Estados Unidos, surgió ISIS o el Daesh, aquel intento de construir un presunto nuevo califato. Entendieron que la única manera era evitar que la destrucción del centro implicara la destrucción del régimen, y para eso era necesario crear una doctrina mosaico, es decir, dividir todas las capacidades gubernamentales, sociales y económicas en 31 comandos provinciales más el de Teherán. Así que en cada provincia no solamente tenemos una representación del ejército regular, sino también a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria podemos denominarla como un Estado dentro del Estado. No se dejen llevar por las apariencias. Cuando escuchan la palabra guardia, piensan en militares, pero ellos son mucho más que eso. Ellos son un poder dentro del Estado. Tienen no solamente a su cargo capacidades militares, marítimas, aéreas, sino también económicas, sociales, estructurales. Tienen corporaciones. Muchas de las empresas iraníes les pertenecen, actúan como un grupo perfectamente organizado cuya única intención es sobrevivir. Pero también tenemos el Basij. El Basij son como milicias que están en cada barriada, en cada ciudad, en cada casa, en cada escuela. Te vigilan allí donde estés, te vigilan en la mezquita, te vigilan en tu trabajo. Imagínenselo, cualquier vecino puede ser un informante, pero además están pendientes de lo que pasa, qué se habla, qué se planea. Así que las organizaciones que posteriormente se podrían producir en gérmenes de partidos opositores que dieran al traste con el régimen son destruidas desde sus inicios. Ni siquiera se les permiten que crezcan. Así que, sin una movilización organizada, difícilmente cualquier intención de cambio de régimen pueda tener éxito. El escenario es el siguiente. Tenemos una Guardia Revolucionaria dividida y bien organizada,
Tenemos un ejército dividido por provincias y bien organizado. Tenemos estructuras estatales divididas por provincia y bien organizadas. Claro, usted se podría preguntar, pero el hecho de que estén divididos implica que no hay una coordinación central. ¿Cómo puede sobrevivir un régimen sin una coordinación central? Tiene que haber alguien por lo menos que determine cómo se van a hacer las cosas. Bueno, la explicación está en McDonald's. ¿Sí? Sé que se están sorprendiendo por lo que estoy diciendo, pero sí. A ver, ¿cómo es posible que un McDonald's en Londres y un McDonald's en Santo Domingo sepan casi igual? Porque los ingredientes son los mismos, las fórmulas son las mismas y se le ha brindado la información y la formación a los distintos gerentes de sucursales para que sepan cómo gestionarlas para que la compañía conserve su sabor y su frescura donde quiera que esté. Es lo mismo que pasa con la Guardia Revolucionaria y con el Artesh. El Artesh es el ejército iraní. Desde el centro se les brindaron las líneas de acción doctrinarias. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en caso de una falta de comunicación con el centro? Eso implica que aunque no hay una coordinación operativa en tiempo real, sí existió una coordinación desde el punto de vista estratégico, desde las líneas de acción. ¿Qué tiene que hacer cada uno de esos comandos? Resistir, sobrevivir y defenderse. Dependiendo de dónde estén, son sus líneas de acción. Si están en la zona costera, bueno, pues pueden garantizar desde allí que el estrecho de Hormuz se mantenga selectivamente cerrado. Si están en la zona montañosa, entonces pueden garantizar que los diferentes comandos, tanto dentro de la Guardia Revolucionaria como dentro del Basij, estén preparados para enfrentar una invasión terrestre. Así que, como verán, el hecho de que el centro ya no sea el centro no impide que el régimen resista. A eso también hay que añadir que una cosa es que estés en desacuerdo con el régimen, y en este caso muchísima gente lo está, y otra, que estés de acuerdo con que el cambio de régimen se imponga desde el exterior y sobre todo por una potencia que has considerado o que te han dicho que debes considerar como tu enemigo, unido a un país como Israel, cuyo principal logro en esta campaña no sería necesariamente el cambio de régimen, sino también, o más bien, sobre todo, que no sería necesariamente el cambio de régimen, sino sobre todo la fragmentación de Irán, lo que le va a impedir convertirse en una potencia predominante en la zona, más allá de la naturaleza ideológica del gobierno que lo encabece. Siendo así, es comprensible que muchos iraníes que están en contra del régimen no estén de acuerdo con los métodos a través de los cuales se pretende cambiar. Les dije al principio, la doctrina mosaico se ha preparado para una guerra larga. ¿Y por qué una guerra larga? Porque a un país como Estados Unidos no le puedes ganar enfrentándolo directamente. Así que tienes que utilizar las herramientas que tengas a tu disposición. Y eso es alargar el conflicto para que resulte más costoso quedarse que irse. Aplican aquella doctrina de la guerra prolongada que aplicó Mao en China contra Japón y la que después aplicaron los vietnamitas del norte en la guerra entre Estados Unidos y Vietnam.
Recuerden que Estados Unidos, al ser la potencia preeminente del mundo, no solamente tiene beneficios, sino también responsabilidades. Y entre sus responsabilidades está garantizar el bienestar de sus aliados. Aliados que en este momento están siendo golpeados, ya sea porque no pueden transportar el petróleo que producen por el estrecho de Hormuz o porque no pueden recibirlo, ni recibir el petróleo, en este caso el 20% del petróleo mundial que se mueve por allí, ni el 33% de los fertilizantes nitrogenados, ni muchas otras materias primas. Así que Irán está jugando a extender este conflicto hasta que sea Estados Unidos quien decida que es mejor un mal acuerdo que un pleito de final incierto y de consecuencias impredecibles. Ese es el escenario al que nos enfrentamos actualmente. Por un lado, Irán, que ha sido duramente golpeada, capacidades militares altamente reducidas, una economía sensiblemente afectada, ha sido atacada su industria siderúrgica, han sido atacadas sus plantas petroquímicas, han sido atacadas infraestructuras indispensables, pero se mantiene, aún se mantiene en pie. Y del otro lado, un Estados Unidos que cree que bloqueando a los barcos iraníes para que no puedan transportar el petróleo, que es su principal producto de exportación, terminarán rindiéndose, terminarán transigiendo y aceptando las condiciones que Estados Unidos le imponga. Visto lo visto, no parece que sea así. Y en el medio, nosotros, los que ni iniciamos el conflicto ni lo continuamos, pero que de manera directa o indirecta estamos siendo víctimas de él. El régimen es más que un gobierno, señores. Es un sistema y por eso está sobreviviendo. En el próximo episodio vamos a explicar el origen de ese sistema. ¿Por qué es tan resiliente? ¿Y qué tiene que ver el martirio con todo esto? Nos vemos pronto. Soy Nerilisa Ibar. Gracias por escuchar desde la periferia. Nos vemos en el próximo episodio.